Éxtasis. Por el autor. Con Exnieve. Capítulo 1. Era mediodía en París, la capital del glamour, un icono de los amantes de la moda en un claro cielo despejado. Los Campos Elíseos es la avenida comercial más famosa y, la zona más exclusiva para ir de compras en París. Probablemente la zona más cara del mundo. Comienza en la Plaza de la Concordia y llega hasta el Arco del Triunfo. Triángulo de oro que lo forman las avenidas Montaigne y Jorge V con los Campos Elíseos. Con sus escaparates. Vale la pena soñar. Esquivando fotografías y caminando por el centro, se dirige a los Campos Elíseos, ignorando lo más que pueda el autobús turístico. En la parte alta de la avenida, que empieza en la Plaza Charles de Gaulle antes Plaza de la Estrella, se encuentran cines, tiendas de lujo y grandes almacenes, en particular uno dedicado a la música. Es asombroso el toque elegante desprendido en arte. Por favor, un joven de aspecto oriental extendió un volante. Con gesto amable. Krishna lo tomó de buen agrado caminando, por la zona comercial, sus ojos se posaron en el volante de múltiples noticias con talla mundial. Un nuevo virus en China, Krishna alzó la ceja. Muere general iraní Qasem Soleimani. Por fin pensó Krishna. A 3 años de su muerte. Krishna paró de leer porque había chocado accidentalmente con alguien. Una situación eufórica. Sentado en la mesa de un lujoso restaurante a pesar del ambiente húmedo y frío. A Krishna le encantaba París, y le encantaba esa parte de los Campos Elíseos. Con la impresión de que nada malo podía ocurrirle en tan agradable y apacible lugar. Después de pedir el sándwich más grande de la carta, una sopa y una ensalada, Krishna empezó a recordar y se comió la sopa con un apetito voraz, como era habitual en él. Olvidándose por completo de las buenas prácticas y tomándose todo directamente del bol. ¿Será que? Pensó y se limpió la boca con la servilleta y empezó con la ensalada. Es muy posible. Krishna se estremeció. Había oído incluso antes de dejar la resistencia y el mundo a manos de los Acorns, una notable noticia entre los planos. Le saltaron pensamientos vagos sobre los fuegos del tormento en los cuales existía. No siempre un ser querido desaparece de la nada porque sí, y si fuera, ¿por qué lo haría? ¿Por secuestro? ¿Mafia? ¿Amenazas? Krishna no lo sabía, tragando la mitad del refresco de cola helado que tenía en el vaso. No. Dijo Krishna. Pensó en el rostro de fotografía de Amy, con una mano extendida como si tratara de tocarlo a través del cristal. Quizá estoy sobre la pista equivocada. Volvía a tener una sensación palpable de Amy, como si el recordatorio implicara una intimidad nueva y siniestra y la tristeza que él había sentido al saber la noticia abarcando los titulares. Se dio cuenta que no podía hacer nada por el momento. Pidió la cuenta. Recordó que, a 2 manzanas de distancia, en una encantadora cabaña estilo craftsman acurrucada en un jardín, hicieron el amor en una vieja cama de latón bajo un techo inclinado. Había flores amarillas de papel pintado, una vela en la vieja repisa de la chimenea de hierro forjado, pétalos de rosa en las sábanas. Amy fue brusca, urgente. Krishna lo que recordaba muy bien en la habitación impregnada de penumbra y sudor. Capítulo 2. Krishna regresó de Tuileries entrada la tarde. Caía una lluvia fina pero persistente y la luz era casi tan escasa como en el crepúsculo. Al divisar su casa sintió un alivio casi inmediato. Los trabajadores acababan de decorar todas y cada una de las ventanas de la fachada con lucecitas de color amarillo vivo, perfectamente alineadas, y la puerta delantera estaba enmarcada por una gruesa guirnalda enroscada con las luces. Qué emocionado y contento parecía. Los hombres habían terminado y los camiones salieron del sendero en cuanto él entró. Solo quedó uno, para la brigada de operarios que trabajaba en la casa de huéspedes, al final de la cuesta, que no tardaría en marcharse. El aspecto de los salones era ridículamente espectacular, con los fuegos habituales en servicio y un gran árbol de Navidad sin esferas a la derecha de las puertas del invernadero. Habían puesto más guirnaldas, verdes y preciosas, en las repisas de las chimeneas, y la dulce fragancia de hojas perenne en cualquier parte de la casa. Sin embargo, la casa estaba sola, y eso resultaba aterrador. Krishna no había pasado una noche solo en su casa desde que su hija había nacido y su madre desaparecida tiempo después. Las notas mentales daban casos sin resolverse atrapados en el misterio sin salida. Por extraño que fuera, a Krishna no le importó. Estaba sumido en sus pensamientos sobre Amy. Había estado pensando en ella durante el largo trayecto de regreso a su casa, y solo entonces se le ocurrió, al poner una cafetera, que la tarde en llamada con nieve fue caótica y poética a la vez.
Se dio una ducha rápida, se puso el blazer azul y pantalones grises de lana, como hacía a menudo para cenar, y se encaminó por el pasillo hacia la escalera, donde había oído el sonido tenue de una radio procedente del lado oeste de la casa, su lado de la casa. Solo necesitó un momento para localizar el origen del sonido. La antigua habitación de Amy, el pasillo, estaba oscuro y penumbroso como siempre, porque carecía de ventanas y solo había en él unos cuantos apliques de pared con pantalla de pergamino y bombilla de escasa potencia. Krishna vio un hilo de luz bajo la puerta del dormitorio de Amy. Notó otra vez aquella siniestra pulsación de terror, lenta en esta ocasión. Sintió que llegaba el hormigueo de sensaciones en su pelaje rojizo, pero hizo cuanto pudo para controlarse. Allí de pie, temblando, se quedó sin saber muy bien qué hacer. Los únicos motivos que podía encontrar es que algún trabajador dejó la luz prendida y la radio conectada al enchufar de la toma eléctrica. Krishna era incapaz de moverse. Combatió el hormigueo que sentía en la cara y las manos, pero no consiguió eliminarlo por completo. En ese momento sintió el verdadero terror. En la radio sonaba una vieja canción melódica, maravillosa, de los años 90. La conocía, estaba familiarizado con el ritmo lento e hipnótico y la profunda voz femenina. Hijo de la luna, eso era. Mecano. Al principio lo hacía dormir en la silla y caer de la misma. La sensación resultaba demasiado palpable, demasiado real. De repente estaba tan enfadado con su propio pánico que llamó a la puerta. El pomo giró lentamente y se abrió. Krishna vio la figura de Amy mirándolo, con la lámpara detrás, iluminando solo parcialmente la habitación. Se quedó patidifuso mirándola en su forma oscura. Poco a poco los rasgos de esta se hicieron visibles. Los ángulos familiares del rostro de Amy y sus ojos verdes esmeralda, infelices e implorantes. Llevaba el mismo negligé manchado de sangre, y Krishna vio la luz que destellaba en aquel anillo de oro en el dedo índice. Trató de hablar, pero tenía los músculos del rostro y la mandíbula petrificados, al igual que los brazos y las piernas. No había ni medio metro de distancia entre ellos. Sentía que su corazón dejaría de latir. Notó que retrocedía apartándose de la figura, y de pronto toda la escena se oscureció. De pie, otra vez en el pasillo vacío y silente, temblando, sudando, y la puerta de la habitación de Amy estaba con llave. En un arrebato de furia, abrió la puerta y entró en la habitación a oscuras. Buscó a tientas el interruptor de la pared hasta que lo encontró y encendió una serie de pequeñas lámparas repartidas por toda la estancia. No sonaba ninguna radio, ni siquiera vio ninguna, y la habitación estaba tal y como lo recordaba de la última vez que la había inspeccionado: recargadas cortinas con volantes blancos en las ventanas, en el dosel de la pesada cama de bronce de 4 columnas y en tocador pasado de moda situado en el rincón norte, adornado con una falda con los mismos volantes blancos de encaje almidonado. La colcha de calicó rosa y el mullido confidente, junto a la chimenea, tapizado de la misma tela. Un escritorio muy femenino, como todo lo atrapable, estilo reina Amy, y estantes blancos con unos pocos libros de tapa dura. La puerta del armario estaba entornada. No había nada dentro salvo media docena de perchas acolchadas. Eran bonitas, algunas forradas de tela, otras de seda color pastel, perfumadas, elegantes y llamativas. En la barra del armario, perchas vacías. Un símbolo para él de la pérdida repentina, un recordatorio de la horrible realidad. Había polvo en los estantes superiores. Polvo en el suelo de madera noble. No había nada que encontrar, nada a lo que un espíritu errante pudiera verse tristemente vinculado, si es que eso hacían los espíritus. Amy, susurró. Se llevó la mano a la frente, sacó el pañuelo y se secó el sudor. Amy, por favor, susurró de nuevo en tono implorante. No recordaba si un fantasma podía leerte la mente. Amy, ayúdame, dijo, pero su susurro resonó tan vacío en la habitación, tan deprimente como lo era todo lo demás. El cuarto del baño estaba inmaculado, con los armarios vacíos. No había ninguna radio al ojo azul. Olía a lejía. Imaginó a Sonic y Tails regañarlo por tan falta de atención y descuido en momentos tan delicados, aunque a ellos la tumba los alcanzó primero. La culpa es propia. Se volvió y se acercó despacio a la cama. No era una cama alta en absoluto. Se sentó en el borde, de cara a la ventana, y cerró los ojos. Amy, ayúdame, dijo entre dientes. Ayúdame. ¿Qué ocurre, Amy? Si había experimentado un pesar como ese, no lo recordaba. Le temblaba el alma. De repente, se echó a llorar. El mundo le parecía vacío, carente de motivo, de cualquier posibilidad de soñar. Siento mucho lo que ocurrió, dijo con la voz ronca. Llegué en cuanto pude, Amy.
Juro por Caos que lo hice, pero eran demasiado para mí los dos, llegué demasiado tarde. Agachó la cabeza. Dime lo que quieres de mí, por favor. Estaba llorando como un niño. Pensó en Nieve la noche anterior, en la biblioteca del piso inferior, preguntándose por qué no había vuelto en todos esos años pasados. Pensó en Nieve la noche anterior, en el pasillo, diciendo con desánimo, ¿por qué tendría que responder? Si de todas formas a todos los traicioné. Sacó el pañuelo, convertido en un gurruño de lino húmedo, y se secó la nariz y la boca. No puedo responder por Nieve, dijo. No sé por qué hizo lo que hizo. Pero puedo decirte que te quiero. Di mi vida para impedir que te hicieran daño, luché sin descanso las 24 horas del día, los 365 días del año. Por ti y nuestra nena. Nuestra pequeña. Lo recorrió una especie de oleada de alivio, aunque le parecía inmerecido. La irreversibilidad de Amy merecía la verdad. La irrevocabilidad de su extravío lo dejaba anonadado. Sin embargo, había dicho apresuradamente muchas cosas que había ansiado decir y eso le hacía sentirse bien, aunque quizás a ella no le importaba en absoluto. No tenía ni idea de si Amy vivía o en algún ámbito desde donde pudiera verlo y escucharlo. Pero todo es cierto, Amy, dijo. Y me dejaste el regalo más increíble sin que yo hiciese mucho para merecerlo, casi nada, y estoy vivo y no sé lo que te ha ocurrido, Amy, no lo entiendo. No tenía más que decir en voz alta. En su corazón, dijo. Te amaba mucho. Pensó en lo desgraciado que se sentía cuando la conoció. Pensó en lo desesperadamente que había querido librarse no solo de su amado Team, sino también de su penosa relación con Rouge en aquel entonces. Esa era la verdad después de tantos años. Había sido todo vanidad, pensó en su afamado guapo, como con tanta frecuencia se refería a él cuando hablaba con los demás en aquel tono tan burlón, y él, que por su parte se había creído obligado hasta que rompió los lazos. Escapó toda una temporada para descubrir lo que quería hacer. Sé que fuimos un desastre, susurró. Gracias por todo. Recordando de repente el amor de Amy por Sonic, su dolor por él, su convicción de que estaba muerto, sintió un dolor que apenas podía soportar, era verdad. Aún se sentía culpable de la muerte de los dos más grandes en talla mundial, un dúo sin igual como ninguno otro.